Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo grande. Muchas gracias, doctora, por atendernos. Bueno, doctora, ¿hacia dónde apunta esta estrategia? Por lo menos, ¿cuál es la estrategia de estas últimas horas o en lo que resta de esta semana en esta nueva fase, ¿no?, de la cuarentena, un poco más estricta que las semanas anteriores? Sí, exactamente. Nosotros estamos estableciendo en conjunto con diversos ministerios y de acuerdo a como lo ha decretado el gobernador de la provincia, no estaríamos retrotrayéndonos, sino aplicando una fase con el máximo nivel de restricción, de circulación principalmente, entendiendo de que para lograr el apoyo de las medidas sanitarias que se están desarrollando en terreno, esto tiene que ver con el tamizaje, la detección y el aislamiento de los posibles o probables sospechosos y a su vez de los casos positivos. Es importante poder complementar esto con medidas que disminuyan la circulación y para eso se han tomado estas determinaciones que por ahí pueden, bueno, generar cierto descontento en la población, pero entender que para atravesar y lograr buenos resultados en esta pandemia no solamente alcanzan las medidas estatales y todo lo que el gobierno pueda desarrollar en territorio y en la mejora de los sistemas, principalmente el sistema de salud, sino que también es necesario el acompañamiento de la comunidad en el sentido de entender de que si nosotros nos quedamos en nuestras casas, principalmente aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo, es poco probable que nos contagiemos y si no nos contagiamos no nos enfermamos. Entonces es importante entender que hasta que tengamos vacuna o hasta que tengamos un tratamiento específico y eficaz para tratar esta enfermedad, cosa que hoy no tenemos, es importante contribuir a este tipo de cuestiones, que es una epidemia dinámica, que no hay manuales específicos de cómo ir desarrollando, pero como país y como provincia lo que podemos demostrar es que hasta el momento ha habido menos muertes que en otros países gracias a esto, la aplicación de una precoz cuarentena. Doctora, ¿cómo están los barrios hoy en día? En cuanto a casos, obviamente, por ejemplo, Barrio Toba, Villa Prosperidad, algunos otros barrios de aquí de la capital provincial o del área metropolitana, el Nuevo Amanecer en Barranqueras. ¿Cómo se va dando el foco de contagio o los que eran focos de contagio y cómo va evolucionando en estas horas? Bueno, nosotros tenemos identificados a través de lo que es el procesamiento de los datos epidemiológicos, el surgimiento de varios grupos de casos en conglomerados. El mayor está en el barrio Toba, en el Gran Toba en realidad, que es donde nosotros estamos montando un operativo. Hemos llegado a tener casos de hasta 25 detecciones por día de casos positivos, cosa que en este momento no estamos teniendo. Estamos realizando todavía hisopados a través del programa Detectar y hemos comenzado hace unos días atrás con el rastreo de personas a través del test rápido de serología, de sangre por capilar, y la verdad que hemos tenido buenos resultados en la disminución de la curva y de la velocidad de los contagios. Esto implica que si bien nosotros seguimos teniendo contagios, porque eso se da en virtud de que el virus ya está circulando de manera comunitaria, esta disminución de la velocidad del contagio hace que los casos perfectamente puedan ser identificados, detectados y aislados, permitiendo ir cortando con la cadena de transmisión, que es lo más importante. También hay un fuerte trabajo territorial, no solamente en el barrio Toba, sino en el MAPIC, Chacra 24 y Don Santiago 3, como ustedes dijeron en el Nuevo Amanecer, que se produjeron picos de detección que ahora están en la fase de descenso. Esos picos de detección tienen que ver claramente a que había gran circulación barrial y eso a través de las medidas interministeriales e interactorales se logró disminuir y esos son los resultados que se ven al cabo de las intervenciones de la semana. Seguimos teniendo casos en el centro de Resistencia también y existen pequeños focos dispersos. En realidad la ciudad de Resistencia y claramente la metropolitana tienen una gran dispersión de casos, pero nuestra idea es poder activar los protocolos y el trabajo territorial casa por casa, vecino por vecino, principalmente para evitar que pase o que suceda lo que sucedió en el barrio Toba. Yo cuando asumí la coordinación del operativo, esa coordinación, nosotros teníamos ya 76 casos positivos y otros tantos en vías de detección, o sea que claramente uno ahí en ese sentido ya había llegado cuando la epidemia o el brote ya se había producido. Nuestra idea es ir trabajando en los barrios que aún no tienen casos, esa prevención, ese trabajo casa por casa, ese abordaje territorial
territorial, comunitario, basado en el primer nivel de atención de salud en la provincia es el que nos permitiría poder llegar antes de que un brote se produzca y que se ponga en riesgo la vida de las personas. Doctora, recién hizo mención a lo que es el centro de la ciudad de Resistencia. En las últimas horas vimos una gran restricción y bueno, muchísimas de esas calles valladas. Hoy en día, ¿cuántos casos activos hay en el centro de la ciudad? Nosotros tenemos aproximadamente, por los últimos datos, alrededor de 24 casos activos en el centro de Resistencia. La mayor parte de los casos activos en el Gran Resistencia la tiene el conglomerado Gran Toba. Existe además un conglomerado de activos en Barrio Mapic. Nosotros ya igual tenemos 165 casos detectados positivos y más de 110 altas dadas, o sea que en realidad van quedando cada vez menos positivos activos. Tenemos además personas que aún permanecen en internación, otras que lamentablemente han fallecido, 16 fallecidos del conglomerado, y además tenemos aquellas personas que están cumpliendo aislamiento domiciliario y que en el transcurso de estas semanas se están entregando las altas, que las altas actualmente son altas clínicas. Nosotros tenemos en el módulo sanitario un consultorio de triage y de evaluación clínica y otro módulo donde se toman las muestras. Además realizamos las muestras también en el domicilio de las personas cuando no se pueden movilizar o les pedimos que se queden en el domicilio, o a través del rastrillaje casa por casa que se realiza con las cuadrillas también los detectamos. Así que bueno, en realidad principalmente nosotros lo que trabajamos es intrabarrio con la disminución de la circulación, y fuera de los conglomerados barriales también trabajando en disminuir la circulación, que hemos tenido buenos resultados con la aplicación de este nivel de restricción máxima, disminuyendo a un 15% del nivel de circulación. Eso significa un índice mínimo de circulación, con respecto a la semana pasada, una disminución del 62%, así que estamos conformes, pero igual seguimos trabajando igual para esto, para disminuir la aglomeración. Las medidas más efectivas que existen para la disminución del contagio y para evitar o cortar la cadena de transmisión tiene que ver, por un lado, con la detección de los contactos estrechos y de los casos positivos y su efectivo aislamiento, y por el otro lado, la disminución de la circulación y evitar la aglomeración, distanciarse, usar tapaboca, lavarse las manos, desinfectar las superficies de contacto. Son las medidas científicas, sanitarias, demostradas que sirven para disminuir la transmisión del virus. Doctora, hasta la fecha tenemos 1.373, si no me equivoco, los casos positivos en la provincia en toda la cuarentena, pero hace aproximadamente una hora, y recién le estábamos justamente anunciándolo en el noticiero, el propio gobernador de la provincia tuiteó con respecto a posibles casos adicionales. Él habla cerca de 750 casos adicionales de los que hay en estos momentos en la provincia. ¿Ustedes manejan más o menos el mismo número, doctora? ¿Pueden llegar a ser más, menos? No, lo que está tomando el gobernador en ese sentido de 750 son los casos en estudio. Casos en estudio es un paquete de personas en el sentido epidemiológico, es un grupo de personas que están desde con sintomatología hasta con antecedentes de contacto estrecho, o algunos están para hisoparse, otros están en vías de hisoparse, otros están aislados en su casa esperando el hisopado, otros están esperando el resultado y ya fueron el hisopado. O sea, hay un grupo de personas que entre esas se encuentran las 750, que además no necesariamente van a ser casos positivos. Recordemos que la provincia tiene una tasa de positividad del 14.4%. ¿Eso qué quiere decir? Que casi se hicieron 10.000 test y solamente de esos 10.000 test resultaron positivos el 14.4%. Entonces, hablar de 750 personas no es hablar de 750 personas positivas, es hablar de 750 personas que están con síntomas. Algunas pueden o no cumplir con el criterio de caso sospechoso, algunas que cumplan el criterio de caso sospechoso se van a hisopar todas, obviamente, y no todas las que se hisopen van a resultar positivas. Eso es importante. ¿Por qué? Es importante aclararlo, porque la población tiene que saber que en la provincia se hicieron 10.000 test de detección de coronavirus y solamente 1.373, como vos bien dijiste, fueron los positivos. Entonces, ese número es el que representa esto que te digo, que es la tasa de positividad. Claro. No toda persona que se hisopa es una persona positiva. Doctora, ¿estamos atravesando el pico en estos momentos?
Todavía nosotros no hemos, o sea, estamos en una curva de velocidad ascendente, no exponencial, no logarítmica, sino que es una curva aritmética, nosotros le decimos de suma, o sea, venimos sosteniendo un número muy parecido todos los días. Todos los días tenemos entre 30 y 40 casos. Hay un día que tenemos 30, otro que tenemos 38, otro que tenemos 40, y así vamos transitando la epidemia. No es que tenemos exponencialmente más casos, no es que un día tenemos 30, el otro 60, el otro 120. Eso sería la manera exponencial. Pero tenemos una curva ascendente de casos y eso, obviamente, es sujeto de análisis, porque en el sentido de sostener crónicamente durante varias semanas, esto sí llevaría a un mayor número de ocupación de camas. Entendamos que los pacientes con enfermedad leve, pero que pertenecen a los grupos de riesgo, deben estar internados, hospitalizados y monitoreados. Claramente los moderados y los graves, por supuesto. Entonces, si nosotros cada vez más necesitamos internar cada vez más gente y esas personas deben permanecer 14 días, yo voy bloqueando todos los días 6 camas. Y la limitación de la provincia claramente es el número de camas, que si bien se ha hecho un esfuerzo mancomunado y en conjunto y muy grande entre el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación para aumentar el número de camas, claramente ese número es finito. Entonces es importante además entender que hay centros de aislamiento, que tenemos más de 330 camas habilitadas, pero si yo todos los días necesito internar 6 personas, mínimamente estoy hablando, en 10 días voy a tener ya 60 camas ocupadas y esas camas las voy a poder desocupar recién en 7 días. Entonces hay cálculos matemáticos que se hacen con que si uno mantiene esta velocidad, en los próximos meses, que además son meses de invierno y son meses donde aumenta la patología respiratoria también por otras causas, eso llevaría a que la ocupación de camas sea cada vez mayor y pondría en riesgo a la saturación de las camas de la provincia. Entonces es importante tomar las decisiones antes de que eso suceda, no cuando hoy tenemos una ocupación de no más del 30% de las camas. Doctora, le hago una consulta porque obviamente por ahí hay algunos términos que no han quedado claros y con esto le agradecemos también mucho por su tiempo aquí en el Noticiero 9. El gobernador recién habló de casos adicionales. ¿Es lo mismo que casos sospechosos, que era lo que nos estaba comentando usted recién? Nosotros suponemos que son casos adicionales. Adicionales, casos doctora, suena a que son más de los que hay ahora. Seguro que van a ser más que los que están ahora, porque nosotros tenemos en estudio, vuelvo a decir como dije antes, nosotros en la placa que publica todos los días el Ministerio de Salud Pública, se hablan de casos confirmados, ¿sí?, o positivos, de casos descartados o negativos y de casos en estudio. Estos casos en estudio fueron referidos por el gobernador de la provincia como casos adicionales. Adicionales en el sentido adicionarlos o a los confirmados o a los negativos. Son casos que están en estudio. Digo, estos casos se van a hisopar y no toda persona que se hisope significa que va a tener un resultado positivo. Entonces es importante, por eso vuelvo a decir y a remarcar esta cuestión del índice de positividad. No toda persona sospechosa que se hisopa termina teniendo un resultado positivo. Esto es muy importante aclararlo también, porque estas 750 personas en la provincia son personas que están en estudio, que presentan síntomas, que han sido categorizadas como sospechosas, pero que todavía no tienen un resultado. Y si nos basamos en los números que ya maneja el Ministerio desde hace 3 meses que comenzó la pandemia, entendemos que si seguimos manejando este nivel de positividad, vamos a tener alrededor de un 14 a 15% de positividad. Entonces pensamos que de 750 aproximadamente vamos a tener por lo menos entre 100 a 110 casos positivos. No sé si me explico lo que quiero decir, claro, pero son cálculos matemáticos y teóricos, ¿sí? No es un cálculo redondo. Eso es importante entender, que no son 750 positivos, son 750 personas en estudio. Doctora, le agradecemos muchísimo por su tiempo y este contacto con Noticiero 9, muy amable. No, por favor, al contrario, un saludo.